Gracias. Gracias. Bueno, vi el reloj y ya son las 7:18. Tengo que darme prisa, porque hasta las 8 tengo el micrófono. Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, amado Padre, una vez más en esta noche invoco tu presencia, Señor, y ruego que te glorifiques a través de tu palabra a impartir e inspirada por tu precioso Espíritu Santo. Y ruego que sea Él grabando con su dedo en nuestros corazones y que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 30, 60 y 100%. Bueno, después de estos días gloriosos, maravillosos, en que Dios, a través del apóstol Clemente, nos dio sus primicias. Yo le decía a mi esposo, qué maravilla, Dios apartó la primera semana del año para darnos exquisiteces. De veras que fue una exquisitez lo que nosotros recibimos. Pero hoy le corresponde a la maestra Marina traerles una enseñanza en el nombre de Dios a ustedes, a sus santos, a sus hijos, a los rectos. Y mi propósito, o el propósito que me decía, es que de aquí salgamos nosotros con un corazón dispuesto a hacer su santa voluntad. Amén. Cuando se me dio este privilegio, le decía yo al Señor, bueno, Señor, ¿de qué hablo? Has hablado tantas maravillas, ¿de qué hablo yo ahora? Bueno, el Señor me llevó al libro de Proverbios y abrí el libro de Proverbios en su primer capítulo y leí de versículo 1 al 5 y dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me pareció maravilloso, tan lindo. Yo muchas veces lo había leído, pero bueno, esta vez el Señor me lo alumbró más. Y decía, entender sabiduría y doctrina, no cualquier doctrina, no la doctrina de los testigos de Jehová, ni de cualquier falsa doctrina, ni de cualquier partido político, sino la doctrina de nuestro Señor, en la que Dios quiere que nosotros militemos. Dice, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Y la prudencia es actuar, amado, con moderación, para evitar todo aquello que nos puede perjudicar. Entonces, los proverbios nos pueden hacer prudentes y nos pueden dar esa sabiduría, esa inteligencia para nosotros evitar todo lo que nos puede perjudicar. Y para ser oidores del consejo sabio. Y no solo oidores, sino practicar el consejo sabio. Decía, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Yo me preguntaba, simple, ¿qué es una persona simple? Una persona simple, amados, es una persona sin criterio propio. Una persona que le da lo mismo una cosa que la otra, que le da igual el consejo de uno que el consejo del otro. Y digo, qué maravilla, que Dios de una persona simple, que no tiene criterio, que no hace nada, hace una persona sagaz. Dice ahí que le da sagacidad al simple. Y sagacidad es que le da prudencia, es que le da a esa persona, vamos a decir en criollo, chispa. Y esa persona, con esa sabiduría que viene de Dios,
empezar y a tener criterio propio y a saber a tomar decisiones, porque no sabía, era simple, no sabía tomar decisiones. Y dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Por qué a los jóvenes? Porque realmente los jóvenes, cuando estamos, y los que fuimos jóvenes lo sabemos, son rebeldes y creemos que nos podemos llevar el mundo por delante. Es el tiempo en que creemos que lo sabemos todo. Y papá y mamá no saben nada. Ese vegetal ya no sabe nada. Palabra de mi tiempo, vegetal. Sí. Y qué maravilloso que va dirigido esta parte a los jóvenes, le da inteligencia. Una persona inteligente, amados, es una persona creativa, es una persona que tiene facilidad para entender y comprender las cosas. Y si al joven le da inteligencia y cordura, pues el joven sabrá entender y discernir lo que le es bueno y lo que le es malo. Le dará buen juicio, porque cordura nos habla de buen juicio. Bueno, seguí leyendo, amado, en Proverbios, y me encuentro en el capítulo 2, al rey Salomón instruyendo a su hijo. Y el tema tratado es los buenos resultados que da el seguir las instrucciones que da la sabiduría. Y si Salomón, siendo un padre humano, se ocupó de instruir a su hijo, ¿cuánto Dios, verdad? Siendo Dios, no va a querer que nosotros, sus hijos, seamos sabios? Por eso Él nos da entonces su palabra. Dios quiere que nosotros busquemos y sigamos las instrucciones de la sabiduría. Pues hermanos, dispongamos en esta noche nuestro corazón a ser instruido precisamente por el Espíritu Santo a través del capítulo 2 de Proverbios. Leí en la versión Reina Valera el título del capítulo, dice Excelencia de la sabiduría. Y la versión Dios habla hoy lo titula Beneficios que ofrece la sabiduría. Y fue este último el que me gustó. Y así tituló la enseñanza, Beneficios que ofrece la sabiduría. La pregunta es, ¿cuáles son esos beneficios que nos está ofreciendo la sabiduría? Los resumí en dos, hermanos. Estos beneficios que ofrece la sabiduría son para los que están dispuestos a ser instruidos, a los que abren su corazón y su espíritu para recibir la palabra. Primero, le muestra los medios, la manera, la forma, cómo llegar a Dios para obtener de Él el conocimiento y la gracia que estamos buscando. ¿Qué gracia buscamos? El regalo, el don no merecido de la sabiduría, de la prudencia, de la inteligencia, de ser sagaces, de ser inteligentes, amado. Y el otro beneficio es que Él nos va a mostrar las ventajas que van a seguir a aquel que busca la sabiduría, la inteligencia y la prudencia. Y también estas ventajas las resumí en dos. Primeramente, serán librados de equivocar el camino en el que Dios nos ha puesto. Seremos librados de las redes y de las trampas que el enemigo nos tiende y nos da la sabiduría para apartarnos de los hombres malvados. Nos ayuda a librarnos y nos da la sabiduría para librarnos de las redes y de los lazos de la mujer ajena, pero también del hombre ajeno, porque verdaderamente, amado, los hombres ajenos también están mirando a ver qué jovencita o qué mujer adulta ingenua le puede creer que su esposa no lo atiende, que su esposa es esto, que su esposa trata, porque así empiezan para querer conquistar el corazón de una mujer. Bueno, y la segunda ventaja que nos va a seguir, fíjense, nos va a seguir, no vamos a estar nosotros, bien, ventaja, bien, no, sino que ya viene atrás, ¿ok? Nos van a seguir estas ventajas. Seremos guiados y guardados en el camino de los buenos, en el camino de los rectos. Del versículo 1 al versículo 11,
entonces empieza la relación de esos medios, de ese beneficio que Dios nos da, de ese medio para tocar el corazón de Dios y que Él nos dé el conocimiento y el discernimiento de su gracia. Y vamos a comenzar el paseo por el versículo 1 del capítulo 2. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Si recibieres, fíjese lo importante. Dios quiere que nosotros recibamos sus palabras, que no las rechacemos. Dios quiere que nosotros las hagamos nuestras, que nos apropiemos de su palabra, que la atesoremos en nuestro corazón, pero no para tener en el corazón guardadita. Ay, sí, qué linda es la palabra de Dios. No, para escudriñarla, hermanos. Y saben que escudriñar es buscar, así, buscar. Oye, meter esos dedos y sacar lo que está allí escondido. Verdades y tesoros preciosos que están escondidos en la palabra, para que nosotros la grabada en nuestro corazón la hagamos subir a nuestra mente y nuestros pensamientos, hermanos, se han transformado. Nuestros pensamientos ahora sean los pensamientos de Dios. Y dice la palabra que según pensemos, así actuamos. Entonces, así la vamos a vivir la palabra, vamos a ser cambiados, transformados, llenos por la palabra de tal manera, porque ella es fuente de sabiduría infinita, grandísima. Nosotros podemos leer libros de hombres que los consideren sabios, pero podemos quizás conseguir algún buen consejo, que casi siempre son consejos que están adaptados a los sistemas del mundo, pero no se podrán comparar jamás a la palabra revelada de Dios, que es toda sabiduría. En la palabra de Dios no hay desperdicio, amado. No hay una palabra que salga de la boca de Dios que no tenga un propósito. Vamos ahora al versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinar tu corazón a la prudencia. Haciendo estar, ¿qué? Tu oído. ¿A quién está hablando? A ti y a mí. Eres tú, soy yo, la responsable de lo que yo escucho. Nosotros no podemos ni debemos prestar oído a toda aquella persona o cualquier hombre o mujer que con palabras seductoras, vestido de ovejita, nos quieran atraer. Dios nos ha dado su gracia, nos ha dado de su Santo Espíritu, y es el Espíritu Santo el que nos advierte cuando algo es de Dios o no es de Dios. No perdamos tiempo oyendo cosas o leyendo o viendo cosas que no nos edifican, que no nos forman. No perdamos el tiempo. Hagamos de la prudencia nuestra amiga, nuestra aliada, y obrando con moderación y sensatez para evitar las cosas que nos perjudican. Si permitimos que algo que no es de Dios penetre en nuestro corazón, nos va a desviar del nuevo camino que Dios abrió a cada uno de nosotros. Delante de nosotros se nos dijo que nos ha abierto un nuevo camino. Entonces nos va a guiar de ese nuevo camino que nos conduce a nuestro destino en Él, al cumplimiento de su propósito, a la tierra prometida, a Canaán. Entonces tenemos que cuidarnos. Y el versículo 3 nos dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Esta palabra nos está diciendo, nos está instruyendo a que debemos pasar tiempo en oración. Y dice, clamares. No es una oracioncita. Oh, Señor, bendito Dios, yo quiero que tú me des sabiduría. Yo quiero ser más chévere que todo el mundo y demostrarle a todo el mundo que soy más inteligente, que me la sé toda. No, es gritando, cosa que me cuesta a mí un poco, ¿verdad? Gritar. Es gritando, incluso gimiendo, amados. Debemos pedir sabiduría y prudencia al Señor. Es clamando, como dice ahí más adelante, a voz en cuello.
O sea, que salga el grito de adentro, incluso de adentro, de nuestras entrañas. Porque, Señor, con toda nuestra fuerza queremos pedirte inteligencia, prudencia, buen juicio. Y el versículo 4 nos dice: si como a la plata la buscares y la escudriñases como a tesoro. Tenemos que entregarnos por completo a buscarla. Hay que ser persistente, constante en su búsqueda. No vamos a lograr nada si somos intermitentes, si un día buscamos la sabiduría y otro no. Debemos ser constantes. Dice el versículo: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. A ver quién me dice cómo se pone, cómo busca usted cuando un dinero se le pierde. ¿Quién se atreve a decirme cómo lo hace? Vamos a ver eso, que está aquí cerquita. Ajá. Sí, lo buscó con ansiedad, lo buscó con esmero y hasta no encontrarlo, no dejó de buscarlo. Amén. A nosotros, ¿verdad? Se nos pierde un dinero y nos desesperamos. A lo mejor no nos desesperamos mucho si la cantidad es insignificativa, pero si es significativa, si es grande, ¿verdad? Nos desesperamos. Si tenemos que salir, no salimos hasta que volvamos a esa casa patas arriba buscando ese dinero para conseguirlo, ¿verdad? Nos afanamos, nos ponemos angustiados, nos desesperamos, ¿verdad? Como dice mi hermano. También tenemos que contemplar el esfuerzo que hacen aquellos hombres mineros que buscan la plata en las minas. Esos pasan todo el día allí buscando el valioso mineral. Pin, 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 golpeando la piedra para extraerlo, ¿verdad? Sudan y son persistentes. A lo mejor hoy no la consiguen, pero mañana le vuelven a dar la piedra hasta que consiguen, ¿verdad? Así quiere Dios que nosotros seamos persistentes en la búsqueda de la sabiduría, de la prudencia y de la inteligencia. Eso quiere el Señor. Y que le escudriñemos como a tesoro. Si a nosotros nos ponen aquí un tesoro, donde hay morocotas de oro, donde hay piedras preciosas, joyas de gran valor, ¿la miramos indiferente? Ay, mira un tesoro, qué lindo. Y pasamos y nada. Mentira, hermano. Nos avalanchamos sobre esa caja y a ver qué se nos pega. Y buscamos y sacamos. Ay, mira qué lindo. Y mira esto y mira lo otro. Así nos ponemos, amados. Pues así nos tenemos que poner nosotros para buscar la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, la cordura, la sensatez. Todo eso está allí envuelto. Pero esa fatiga, ese cansancio, esa ansiedad en nosotros, hermanos, no es en vano. Tiene recompensa. Porque el versículo 5 nos dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. No es un temor que nos causa terror, miedo. No, es un temor que nos hace saber cómo vamos a reverenciarlo, cuidarnos de no ofenderlo. Es un temor de reverencia y que nos lleva a confiar en Él. Nos hará entender la sabiduría, entonces, la importancia de la reverencia que le debemos a Dios. A veces somos tan irreverentes ante el Señor y queremos actuar como que es cualquier cosa. Es el Rey, es el Señor, es el soberano y merece reverencia, merece respeto. También sabremos cómo relacionarnos con Él, pero después se los explico mejor. Y en el versículo 6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, la inteligencia. Se me pasaba por algo, dice: hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué vamos a saber todas estas cosas del Señor? Porque hemos aprendido aquí, ¿verdad?, que el conocimiento es intimidad. Y a medida que nosotros busquemos todas estas cosas, Él nos va a dar el conocimiento y nosotros vamos a tener intimidad con Él, intimidad, y Él nos va a revelar los grandes secretos de su corazón y nos va a decir: mira, me gusta que me adores en espíritu y en verdad.
me gusta que me cantes así, me gusta que me ores así, quiero que me sirvas de esta manera, que te entregues a mí. Nos va a hablar en ese conocimiento. En el versículo 6, como ya leímos, entonces dice que Jehová da la sabiduría y que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él nos va a dar la sabiduría. Él ve nuestro deseo ferviente de recibirla y nos la va a dar, no nos la va a negar. Él lo que está viendo es tu corazón, cómo tú estás clamando, cómo tú la estás buscando, qué estás haciendo para ser sabio, para ser inteligente, para ser prudente. Y su palabra, amados, es un tesoro de conocimiento. Cada palabra es un tesoro de conocimiento. En el versículo 7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dios nos va a dar sana sabiduría, no como la que nos den los hombres, sabiduría del sistema del mundo, sabiduría diabólica, que no nos va a llevar a ningún cumplimiento de propósito, ni andar como Dios quiere que andemos. Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué sale por su boca? Su palabra, amados, su palabra. Así que, y en el versículo 8, dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Fíjense que del versículo 7 al 11, yo lo resumí de esta manera, porque todo nos habla allí de prudencia, nos habla de cuidado, de protección. Entonces el Señor, de esta manera como Él lo describe, nos da juicios justos. ¿A quiénes les da? A nosotros, a sus santos, a sus rectos. Y nos cuida, nos sirve de escudo, nos protege y cuida de que nos desviemos del camino. Como les dije antes, nos enseña a distinguir el bien y el mal y a tomar siempre decisiones sabias, correctas. En el versículo 9 dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y justicia, amado, esa justicia es la que rige, regula nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios, ¿a qué se limita? ¿A qué se resume? Sino a obedecerle. Nos enseña la sabiduría a obedecer a Dios, a relacionarnos con Él. Pero también la sabiduría nos enseña juicio. Y este juicio se refiere a relacionarnos con nuestro prójimo. ¿Cómo nos vamos a relacionar con nuestro prójimo? Que debe ser una relación de respeto, de honradez, incluso en algunas personas de admiración. Así tiene que ser nuestra relación con el prójimo. Y como dice el Señor, de amor al prójimo. Y de equidad se refiere a nosotros mismos, porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y la equidad nos habla de ese carácter que tenemos que tener, que debemos mostrar ciertamente a los demás, pero que también nosotros debemos reconocer cuál es, que debemos ser íntegros, transparentes, que cuando estemos solos seamos tan igualitos como cuando estamos acompañados. De eso nos habla, nos enseña la sabiduría entonces a relacionarnos con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos, a ser sinceros con nosotros mismos, a no creernos la última pexicola del desierto. En la versión Biblia al Día dice, la sabiduría y la verdad penetrarán hasta la médula de su ser y le llenarán de gozo la vida. Esto es resumiendo el versículo 10. Aquí lo dice de una manera, dice, la ciencia fuere grata a tu alma. Cuando yo leí esto, pues yo llamé a los hermanos Fossi y me atendió el hermano Héctor y le pregunté, hermano Héctor,
¿cuáles son las funciones de la médula espinal? ¿Cómo es eso? Y entonces él me dice, bueno, eso es un cúmulo bastante cablecitos. Imagínense muchos cablecitos unidos por una sustancia, pero que no se molestan el uno al otro, están juntos pero no revueltos. Y cada cablecito de eso va a un órgano de nuestro cuerpo. Cada cablecito de eso va a nuestras entrañas. O sea, que la sabiduría nos penetrará hasta las entrañas, hasta los órganos. Por eso nos llena de gozo la vida y de alegría, porque ese órgano va a estar sanito. Esos órganos no van a tener ningún problema, van a funcionar perfectamente bien, porque usted es una persona sabia que sabe evitar los problemas, que sabe evitar las malas circunstancias. ¿Ok? ¿Me entienden? Yo me gocé. ¡Uy, qué maravilla! Y la médula es una sustancia que está dentro de los huesos, que nosotros decimos, ese es el tuétano. Eso es la médula, donde está nuestro ADN. Allí llega la sabiduría hasta nuestro ADN, nos cambia y nos transforma. El versículo 11 dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Hermano, una persona discreta es una persona que sabe guardar secretos. Es una persona, ¿cómo diría yo? Cuerda. Es una persona que sabe razonar. Una persona discreta es aquella, como le dije en un principio, que sabe guardar secretos. Le podemos confiar cualquier cosa y no nos va a traicionar. Es una persona que no se va a meter en chismes, murmuraciones, calumnias, de inventar cosas que le van a amargar la vida a él y a los demás. Por eso dice que la discreción te guardará. Te guardará de meterte en problemas, sencillamente. Y dice, te preservará la inteligencia, me guardará, me protegerá, porque si soy inteligente, yo sé cómo voy a responder. Si soy inteligente, tengo no la astucia, tengo la creatividad de Dios para saber hacer las cosas como las tengo que hacer. Y del versículo 12 al 22, que yo les recomiendo se lo lean en su casa porque es largo, no puedo ir haciendo la descripción de cada uno, se nos describen cuáles son esas ventajas que nos van a seguir cada día a los que busquemos la sabiduría, la inteligencia, la prudencia. Y como les dije antes, nos va a preservar de que nosotros no nos desviemos del camino. Tendremos inteligencia para mantenernos lejos de los hombres malvados y de las mujeres malvadas, de la mujer ajena, del hombre ajena. Seremos conducidos por el camino del bien y guardados en ese camino, protegidos en ese camino. Amado, ¿quieres ser sabio? Pida a voz en cuello. A Dios le dé sabiduría. Dispóngase a atender su palabra. Dios, quiero adelantarle eso, Dios es la fuente de la sabiduría. ¿Y por qué es la fuente de la sabiduría? Porque Él es la sabiduría misma. ¿Y vamos a rechazar a Dios? ¿Vamos a rechazar su palabra? No, tenemos que disponernos a disfrutarla, a vivirla y a gozarnos en ella. Quiero brevemente, para concluir, contarles lo que el Espíritu me llevó a hacer a finales por ahí de noviembre y diciembre, en los meses de noviembre y diciembre, y les diré que me hizo revisar las prédicas que nosotros recibimos el año pasado, y yo veía al Señor trabajando en el medio de nosotros para equipar esta iglesia y llevarnos a una mayor madurez espiritual. Una mayor madurez espiritual
en donde se requiere una iglesia que sepa lo que es vivir en su presencia, disfrutar de su presencia. Una iglesia que sepa lo que es vivir por fe, lo que es el sacerdocio y gobierno, para que sepamos gobernar y no equivocarnos en el sacerdocio como se equivocó Noé, ¿verdad? Que esté atenta a la asombrosa voz de Dios para hacer su voluntad. Me di cuenta cómo Él lo estaba haciendo. Y entonces a finales de diciembre nos anuncia cambio de tiempos. Nos cambió el tiempo el Señor y nos dice, les aumento mi favor. Nos aumentó el favor. Y en enero, como les dije, nos introdujo en enero con muchas expectativas. Yo las tenía. Yo le comentaba a mi esposo, oye, ¿qué será lo que Dios nos va a dar esta semana? Y como les dije antes, fue una semana gloriosa de exquisiteces, de manjares. Pero ¿saben qué? Hay un pero. Para nosotros disfrutar de esa abundancia prometida por el Señor, para caminar por el camino nuevo que nos puso para andar, para darnos nuevas oportunidades, borrón y cuenta nueva, nos puso en un nuevo punto de partida, para saber ese punto de arranque y nosotros salir del desierto y prosperar. Él nos pide que le seamos fieles. Él nos pide que seamos santos. Y yo me decía, si me dice que hable de sabiduría, es porque también nos pide que seamos sabios. Porque no podemos, hermano, sin sabiduría. Si somos los que ponemos a un lado y miramos con indiferencia al tesoro de su palabra, no podemos ser fiel como Él quiere que seamos. No podemos cultivar la santidad en la que debemos caminar. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios es la que nos puede hacer y puede hacer de nosotros hombres y mujeres sabios. Busquémoslas entonces como buscamos la plata. Escudriñémoslas como un tesoro. Esa sabiduría que estamos buscando es un regalo de Dios y que solo se la va a dar a aquel a que sinceramente la busque. Amén. Amén. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente ella nos moldea. Gracias porque hace de nosotros cada día un hombre y una mujer prudente. Un hombre y una mujer que saben, Señor, escoger lo justo, lo bueno, lo correcto, que nos guía y que nos protege en ese camino nuevo que has puesto delante de nosotros. Y gracias, Señor, porque juntos hemos de caminar en fidelidad, en santidad y en sabiduría, animados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos le dan las gracias a Dios por esta hermosa prédica? Bueno, para las zonas